Típico, llega la Navidad y pasan dos cosas. Una, que tu madre pone el árbol en noviembre. ¡Detente! ¡No lo hagas! Dos, es la mejor época del año para ver todas tus pelis favoritas en modo maratón, con una mantita hasta las pestañas, comida, buena compañía y tus sagas favoritas. Maratón de Harry, el sucio Potter, maratón del Señor de los Anillos, maratón del Bananero. ¡Vamos, chupachulo, también para aquí! Pero también de ver esas pelis navideñas que guardan un lugar especial en nuestro corazón. Esas pelis que si no las ves en esta época del año tan especial, entonces no sería Navidad. Hablo del Grinch, Un padre en apuros, Pesadilla antes de Navidad, La jungla de cristal. O Solo en casa. ¿Cómo? ¿Que en Latinoamérica lo llamáis Mi pobre angelito? En inglés se llama Home Alone. En España se tradujo literalmente. Ah, ya lo entiendo. Home, mi pobre, y Alone, angelito. Claro, tiene sentido, sí. Tiene sentido. No lo tiene. No lo tiene. Sea como sea, esta peli tiene magia. Y no es de extrañar, ya que su director es Christopher Columbus. Sí, el mismo que hizo la primera y la segunda película de Harry Potter. ¡Qué pro! Pero sí, al final es una peli de comedia. Los ladrones podrían haber llegado y pensado un poco más las cosas. Ten cuidado, hay coches por el suelo. Y en las escaleras del sótano hay un poco de hielo. Mejor no bajamos por ahí. Para que lo sepan, tengo una tarántula. Así que ponte calentito, coge tu mantita y pon este vídeo en la tele como si fuese una de esas pelis navideñas. Dale a like si esta peli formó parte de tu infancia y siempre la ves en Navidad. ¡Feliz Navidad, gusano miserable! Y suscríbete si quieres que haga vídeo de la segunda parte u otras pelis como el Grinch. ¡Y próspero año nuevo! Porque estas son 30 curiosidades flipantes de Solo en Casa. Y mi pobre angelito, sí. Algo mágico de Solo en Casa es que durante toda la película, sea la escena que sea, siempre vamos a encontrar algo de color rojo y verde, pues son los colores de la Navidad. Y está presente en todo, ya sea en el papel pintado de la casa, en una maleta, en un objeto, en la ropa que lleva el niño, y en la pared de la escalera vemos fotos de todos, menos de Kevin, que es de quien siempre se olvida. El niño con la espada y los tirantes es Fuller, sí, el niño meacamas con gafas, que es el hermano menor de Macaulay Culkin en la vida real. Kieran Culkin, quien recientemente ha ganado el Oscar al mejor actor de reparto con A Real Pain, y se llevan solo 2 años. Oh my god, that's crazy. Thanks for handing this to me. This means a lot coming from you. Joder, me encanta Joe Pesci. Si eres fan de Casino o de uno de los nuestros, Joe Pesci es uno de los dioses de las pelis de mafia. Pero, ¿qué diablos hace en una peli navideña? ¿Qué haces aquí, Fred? Resulta que Christopher Columbus, director de Mi pobre angelito, es un gran fan del actor. John Hughes hizo el guión y pensó en él para el líder de los ladrones, pero pensaban que Joe jamás aceptaría un papel así, y resulta que aceptó. Eso no me lo esperaba. Acostumbrado a trabajar con Scorsese y papeles más duros, solía maldecir y decir palabrotas cada 2x3. Así que en una peli para todos los públicos como esta, hizo que su personaje, en vez de decir palabrotas, dijese: farfulla palabras como un dibujo animado cuando se hace daño, para darle un aire más caricaturesco a su personaje y así no maldecir. Lleva en la corbata un clip de una pistola, algo que ningún policía llevaría. ¡Que se armen los pinches chingadazos! En el cuarto de sus padres entra Kevin, el pequeño, y su madre, para variar, tampoco tiene tiempo ahora para escuchar sus quejas, ni nunca. O sea que tienen perro. Por eso en la puerta de la cocina hay una trampilla para que pueda pasar un animal. Pero no vemos al perro en la peli porque ya lo han dejado en la perrera, para que lo cuiden durante la ausencia de la familia. Por eso Kevin sale leyendo ahora una guía turística de París, que es a donde van de vacaciones. Esos Micro Machines son los pequeños coches de juguete que Kevin dejará al final de la peli cuando entran a robar para que los pisen y se caigan como casi hace su tía Leslie. Pistola de pegamentos la que luego usa Kevin para echar este producto al papel film con el que crea una de las trampas.
Should I burn down the joint? Y esto enlaza con lo que dice Buzz, su hermano mayor al final de la peli. Así que para entretener al niño y que deje de dar por culo, le dicen que haga su maleta. I don't know how to pack the suitcase. A ojos de todos, Kevin es un bebé llorón que nunca hace nada por sí mismo, y asumir responsabilidades es lo que tendrá que hacer cuando se quede solo en casa. ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Vemos al fondo en su habitación a Buzz haciéndose tremenda paja a no cambiar. Toilet paper and water. Le dice a Kevin que meta eso en su maleta porque a principios de los 90, año del que es esta peli, muchos turistas americanos cuando viajaban a México y bebían el agua de allí, enfermaban de disentería. Vamos, que les entraba una diarrea mesopotámica. Esto escaló hasta convertirse en un mito generalizado para los gringos, que tenían miedo de viajar a cualquier país extranjero y acabar cagándose vivos por beber agua de fuera. Por eso le dice que empaque papel higiénico y agua. En las botellas de agua de Barnola. El collar de la hermana con la que habla Kevin son pequeñas luces de Navidad, porque esta es la peli más navideña de la historia. ¿Te ha quedado claro? If he has something to drink, he's gonna wet the bed. Por eso luego en la cocina le dicen a Fuller: Fuller, go easy on the Pepsi. Y el cabrón mira a Kevin con cara de: sí, estoy bebiendo porque te voy a mear la puta cama entera esta noche, hijo de perra. Voy a hundir la maldita Atlántida con mi meada. Está hasta los huevos de su familia. Porque ya estoy hasta las pelotas. Buzz es fan de los Chicago Bulls, tiene una figura de Michael Jordan y pósters de tías en bikini, alto pajero. Is it true that French babes don't shave their pits? Otro mito que se popularizó tras la Segunda Guerra Mundial, basado en las observaciones que hicieron los soldados americanos durante la ocupación de Francia, creando ese viejo estereotipo sobre las mujeres francesas y su vello. Se asoman a la ventana y ven al viejo Marley, su vecino, a quien creen todo un asesino en serie. Pero en realidad el anciano solo estaba echando sal y recogiendo la nieve para decentar la entrada de la casa, limpiar el camino y dejarlo despejado porque desea poder reconciliarse con su hijo y para que su nieta pueda venir a verle y no se resbale. Pero el viejo solo había perdido las ganas de vivir o de recoger la nieve con la pala porque nadie venía a verle ya desde que discutió con su hijo hace años. Es la única familia que le queda, pero la gente esparció el rumor de que era un asesino y que no tenía familia porque la mató. Le hicieron un señor Nevercracker, vaya. El repartidor de pizzas tira la estatua de la entrada, algo que volverán a hacer luego. El mismo, otra vez, la furgoneta que viene a recogerles para ir al aeropuerto, al día siguiente les vemos levantar la estatua y una última vez el poli que viene a ver a Kevin luego. Pero el cartel de la pizzería tiene lore. Se llama La Pequeña Pizza de Nerón. No fiddling around es su eslogan. Significa literalmente sin tocar el violín. Un modo de decir que alguien hace algo sin perder el tiempo, sin tonterías. Por eso el logo tiene el rostro del emperador romano Nerón y un violín, pues cuenta la leyenda que Nerón, emperador romano, quemó Roma entera a propósito, y mientras veía cómo la ciudad entera ardía, se dedicó a cantar con su lira, observando cómo el fuego consumía la ciudad. Está loco, lo tenemos que matar. El eslogan dice eso porque es un modo de decir que ellos no dejarán que tu pizza se queme como Roma. Pero en el cartel aseguran también que si tardan más de 20 minutos en traerte la pizza, es gratis. ¡Puta, qué ofertón! En los 90, entre muchas franquicias de pizzerías que repartían a domicilio, se popularizó una oferta. Si la pizza tardaba en llegar más de 30 minutos, te salía gratis, pues era el tiempo máximo que los restaurantes estimaban que podrían tardar en hornear la pizza y entregarla al punto más lejano de la ciudad. Pero la pizzería de la peli dice que puede entregártela en 20 minutos, lo cual es imposible. Por eso el repartidor va conduciendo como un loco y llega tarde siempre, porque ni él ni la pizza pueden estar a tiempo solo en 20 minutos. Sí, tengo tiempo. El ladrón, Harry, trata de sacarles la información a todos para saber cuánto tiempo estarán fuera y si se van de vacaciones, para luego robar, así como averiguar qué sistema de alarmas tienen. El nombre completo de Harry es Harry Lime, como el personaje del mismo nombre que salía en El tercer hombre de Orson Welles. Kevin es el último en bajar a la cocina porque nadie le avisa de que ya han llegado las 10 pizzas. Han empezado a comer sin él. Tienen planeado salir de casa a las 8 de la mañana, pero ya sabemos que no será así. Claro, porque se van de viaje y la leche se caducaría y pondría mala. Por eso beben leche en la cena y la tiran sobre los pasaportes. A Kevin no le han guardado ninguna silla
Que se joda. Y va buscando la única pizza que le gusta, la de queso. El último cacho que le vemos engullir a Buzz es el de pizza de queso que Kevin quería. ¡Te voy a matar! Ambos se pelean y derraman toda la leche sobre los pasaportes y los billetes de avión. Este le aplasta contra la pared con la silla, aunque se puede ver que esta silla es de goma porque se dobla al tocar la cara del niño para no hacerle daño al actor. Todos tratan de recoger el estropicio, pero el padre, al limpiar con una de las servilletas, recoge también el pasaporte y el billete de avión de Kevin y lo tira a la basura sin darse cuenta, pues se puede ver cómo caen los billetes del niño junto con los restos de comida que entierran el billete. Quedan decepcionados con Kevin, todo es culpa suya y le castigan. El niño aquí se da cuenta del diente de oro que lleva Harry y que ningún policía llevaría algo así. Joe Pesci evitó a Macaulay Culkin durante todo el rodaje de la peli para no ser su amigo ni familiarizarse con el niño, para que Macaulay le cogiese miedo en cada toma y eso se reflejase en la peli. Y así fue, a Macaulay Culkin le llegó a asustar de verdad Joe Pesci. Y los ladrones son los villanos de la peli porque el mayor miedo que tenía de niño Christopher Columbus, el director, era que entrasen ladrones en su casa. ¡El olor del miedo! Y justo después se pira de aquí, porque es lo único que quería saber. Por eso lleva tanto rato esperando. Ahora sabe cuándo la casa se va a quedar vacía. Que es justo lo que sucederá. Y sí, a día de hoy el actor Macaulay Culkin sigue llamando cariñosamente a Catherine O'Hara, quien nace de su madre en la peli, mamá, a causa del gran impacto que tuvo Solo en Casa en su vida. Pues solo tenía 9 años, aunque ya había hecho y haría numerosas pelis. Antes de dormirse en el ático, el pequeño desea que todos desaparezcan. Y esa misma noche, un fuerte viento hace caer el tendido eléctrico, ocasionando un apagón en la casa a las 4:37 de la madrugada, haciendo que el despertador se apague, desactivando la alarma que les iba a despertar por la mañana, aunque pone en el despertador que tiene pilas, por si falla la luz, pero estas ya se habían gastado, por eso nadie se despierta a tiempo a la mañana siguiente. Fuera hay un técnico arreglando el poste de luz que tiraron las ramas por la noche. Se despiertan a las 12 de la mañana. Todo el mundo se ha quedado dormido. El caos en la casa es tan grande que todos olvidan a Kevin como siempre, que sigue durmiendo en el ático por estar castigado. Y como no ha dormido con el mojacamas de Fuller, no caen en ello. Al contar cuántos niños son, cuentan sin querer al niño de los vecinos, los Murphy, que es un cotilla, confundiéndolo con el pequeño Kevin. Además, Heather se cuenta primero como la número 3 y al terminar vuelve a contarse a sí misma como la 11. Estúpida. En cualquier caso, se dejan a Kevin. Pues a tomar por culo si molesta. Y el molesto niño le roba un yo-yo porque sale con una mano en los bolsillos para ocultarlo. La madre de Kevin no le da importancia aquí, pero esto es lo que les impedirá ponerse en contacto con Kevin tras irse de viaje. No le pueden llamar por teléfono. Heather cuenta 17 personas, teniendo en cuenta a los conductores. Eso hace que al ir en 2 furgonetas haya siempre una que lleve a 8 personas en total y otra a 9. Pero como falta Kevin, siempre van a ir 8 personas en cada furgoneta. Por eso nadie sospecha que falta alguien, porque piensan que van en la furgoneta de 8 personas, asumiendo que en la otra van las otras 9 y viceversa, pero en realidad no. Todo esto sumado a las prisas y que tienen 45 minutos desde que suben a la caravana para llegar y subirse al avión a París, hacen que olviden a Kevin. Mi amigo, te empiezan a olvidar. ¿Y de quién es la culpa? En la puerta de embarque podemos ver cómo la mujer de la aerolínea cuenta a todos mientras van pasando. Pero aunque ella los cuente, el padre tiró los billetes de avión de Kevin, así que las cuentas le salen a la mujer. Si no, ella misma les habría dicho, oye, que falta un pasajero. Y ahí habrían dicho, oh, nos hemos dejado a nuestro... Los adultos van en primera clase sentados y todos los niños van en clase turista. Que se jodan, separados en otra sección diferente del avión. Los niños pasan de Kevin, así que no se dan cuenta tampoco. Y los adultos tampoco se percatan porque no ven a los niños. Y sí, el tío Frank es un agarrado de cojones y un rata. Hasta dejó que su hermano pagase las pizzas. Sí, a vuestro hijo.
En el sótano se pueden ver los maniquíes que hay con ropa, telas y máquinas de coser. Los mismos maniquíes que luego usará Kevin para fingir que sigue habiendo gente en casa y espantar a los ladrones. Pero en la novela de Mi pobre angelito se explica que hay tantos maniquíes en el sótano porque la madre de Kevin es diseñadora de moda, y una muy buena, por cierto. Por eso tienen tanta pasta. Solía diseñar para dioses. Kevin sale al exterior corriendo y él no sabe que vendrían furgonetas para llevarles al aeropuerto. Pero, hey, veis que el garaje está abierto, ¿no? Por eso luego cuando intentan recordar qué han olvidado, el padre dice: I forgot to close the garage, that's it. Por eso ahora Kevin cree que ha hecho desaparecer a su familia de verdad, con su deseo. Celebra su reciente libertad. ¡Vamos a vivir! Y lee la revista No Por de su hermano Buzz, que también oculta comida y chucherías en su baúl para que no se las roben sus otros hermanos. La foto de la novia de Buzz ¿Qué es esa cosa? no es una gorda fea, es en realidad un niño con peluca disfrazado para hacer de su novia en la peli. ¡Uy, qué horror! Kevin no sabe cocinar, por eso se prepara helado con cerezas, malvaviscos y extra de nata. ¡Qué delicioso! Mientras ve la mítica peli de Ángeles con almas sucias. Pero esta peli no existe. ¿Cómo que no? Rodaron estas falsas escenas que vemos del VHS aposta para incluirlas en esta escena. Lo que sí existe de verdad es Angels with Dirty Faces, la peli del 38 dirigida por Michael Curtiz, a la que hace referencia al título de esta peli falsa. Esta sea la peli que su tío Frank no le dejaba ver la noche anterior. ¡Ya era hora! ¡Pues nada! Para la escena del trineo, crearon un tobogán en las escaleras de la casa, y cuando Kevin baja, se puede ver a su doble de acción, un enano rubio de 30 años. Desactivaron los frenos del trineo para esta escena, que es la que se quedó en la peli al final, porque el enano salió disparado volando y les pareció la hostia de gracioso cuando lo grabaron. Y en un frame se puede ver que el trineo tiene ruedas. 671. De la casa de Kevin en la peli está en el 671 de la avenida Lincoln en la vida real. Kevin se queda dormido viendo el Grinch. 6:30, cena conmigo, esa no la cancelaré. La familia llega a París y le quitan el teléfono a la primera francesa que ven para llamar a la policía. ¡No! ¡Imposible! ¡No soy racista! Ya que no logran hacer que el teléfono de casa suene, a causa del fallo eléctrico de la pasada noche. El viejo Marley, por mucho miedo que le dé, solo estaba vigilando a Kevin, porque seguramente ha visto la furgoneta de los ladrones y cómo se iba. Empieza a sospechar que el niño no está seguro. Lo vigila de cerca porque se preocupa por él. Por eso aparece al final y lo salva. Ningún vecino más ayuda a Kevin esa noche porque todos están de vacaciones con sus familias y el viejo Marley discutió con la suya y también está solo en casa. La gente está envolviendo los regalos de Navidad y no le hace ni puto caso. El segundo poli con el que habla está comiéndose un donut. El cachito de donut que se le cae al actor en el teléfono justo ahora se queda pegado. No mames, qué asco. Así que al editar esta escena luego fue un infierno para el editor, pues el cacho se cae en otra escena. Para mantener la continuidad fue horrible. Mandan a un poli esa noche para ver si Kevin está bien. Y de nuevo, la estatua en la entrada caída en el suelo. No falla una, ¿eh? La madre de Kevin decide esperar sola en el aeropuerto. Mientras tanto, pillamos a Buzz arreglándose el pelito y flipándose para que la chica francesa de la centralita se fije en él. Llegó el terror de las baguettes. ¡Carly se está agachando a todo! Kevin no puede encontrar su cepillo de dientes, porque aunque la noche de las pizzas le dijeron que hiciese su maleta, su madre se apiadó y la acabó haciendo por él. Y guardó su cepillo, que ahora está en París. Por eso ahora va a la tienda a comprar uno. Y lo que se echa en la cara es aftershave, para después del afeitado. Por eso grita en esta escena. Como chilla la perra. Porque le arde la piel. Es alcohol puro. En la habitación de Buzz hay un póster de El hombre derretido o Viscosidad, una peli de 1977 donde un astronauta regresa de su viaje al espacio convertido en una masa gelatinosa que se derrite. ¡Ah, pinche película! ¡Toda estúpida! Kevin revienta la estantería de Buzz para conseguir algo de dinero y poder comprar el cepillo de dientes en la tienda, liberando así a su tarántula por la casa. Pero Kevin no reconoce la furgoneta de estos criminales porque no la llegó a ver. Los Murphys son la familia del molesto niño que al comienzo se cuela en las furgonetas del aeropuerto y al que confunden con Kevin. Los ladrones deciden desplumar esta casa. El niño le robó un yo-yo y ahora le roban a su familia.
Is this toothbrush approved by the American Dental Association? Sí que lo pone, pero son inútiles, porque se ven las 3 letras. El viejo Marley entra en la tienda y sus botas están empapadas por la nieve, que no deja de retirar de la entrada de su casa. La herida que se hace el anciano es porque seguro que se ha hecho daño recogiendo la nieve, lo que compra son tiritas, las mismas que luego le vemos llevar en la iglesia cuando se encuentra con Kevin. Pero el niño se asusta y se va sin pagar el cepillo de dientes y un poli lo persigue. ¡No, Kevin, no lo hagas! ¡Esto es Estados Unidos! ¡No! Encima les inundan la casa. Con un chicle, Marv pega una bola de Navidad a modo de trofeo, así que han robado unas 5 casas por ahora, si contamos todas las bolas. Batman, mira el tamaño de esas bolas. Casi muere atropellado por los ladrones. O eso parece, porque esta secuencia la grabaron al revés, para evitar poner en peligro al niño. Si la pones al revés, se ve cómo al frenar la furgoneta se zarandea de lado a lado, movida por los miembros del equipo técnico. Kevin pone a bailar a todos los maniquís de su madre. Incluso pone el cartel de Michael Jordan sobre un tren de juguete para que parezca que hay gente en la casa, que no se han ido. La peli que ve la familia doblada en francés en París es It's a Wonderful Life, de 1946, de Frank Capra, y el pelirrojo le quita las gafas a su primo. Están en la casa del familiar que vive en París. ¡Ah! Despacio, Franchute. Esto es oro. El repartidor regresa y otra vez la estatua a la mierda. ¡Ya basta, Freezer! Macaulay Culkin hizo esta peli con 9 años, así que su trabajo se regulaba por las leyes de trabajo infantil de los 90. Por lo que no podía grabar escenas hasta más tarde de las 10 de la noche. Esta escena de la pizza la grabaron con el niño por la mañana dentro de la casa y los planos con el repartidor dejando la pizza los grabaron de noche en el exterior. Joder, esto sí es cine. Kevin empieza a echar de menos a su familia, pero bien que mira a los lados por si alguien le ve dar un besito a la foto de su familia. No soy gay, pero soy peruano. Y deja la tele encendida para tener algo de ruido de fondo y no sentirse solo. En el supermercado al día siguiente toda la comida que compra Kevin es precocinada, para solo tener que meterla al microondas y no cocinar. Todo un streamer. Pero si miramos la revista que lee mientras habla con la cajera, es de ideas navideñas para decorar la casa. Las mismas ideas que luego el niño usará para decorar la suya en Navidad, ya que él nunca lo había hecho. Una p*** hago 2 viajes. ¿Snakes? Tunnel snakes rule. Gus Polinski. Este tío de aquí es John Candy, un actor y comediante. El 100% de sus líneas en esta peli fueron improvisadas por él mismo y rodó sus escenas en solo 23 horas corriendo. La historia nunca olvidará tu coraje y sacrificio. Fue un agregado de última hora, porque le debía un favor al guionista, su gran amigo John Hughes. Kevin corta solo la mitad de un árbol para decorar la casa, uno que esté a su altura para poder poner todas las bolas y adornos, ya que no podría decorar uno entero él solo. Kevin va a ver a Santa Claus para pedirle que por favor le traiga a su familia de vuelta. Tu familia está jodida por tu culpa. En la iglesia, al entrar, vemos al viejo Marley ya sentado en los bancos que mira al niño extrañado. Kevin se da cuenta de que nunca fue malo, solo ha venido a ver a su nieta cantar en el coro de la iglesia. Tus palabras me cortan profundamente, más que cualquier navaja. En Solo en Casa 2, vemos que ese niño no es otro que su primo Fuller, que lleva un pijama de dinosaurios. ¡Yo soy gay! Y vemos que la herida del viejo ya ha curado algo más y ha usado las tiritas que compró. Un modo de decirnos que sus heridas internas, con su hijo, también están sanando poco a poco, pues al final de la peli ya no tiene ningún rasguño. Cada vez que veíamos al anciano escuchábamos notas de la melodía del Dies Irae, o Día de la Ira en latín. Un tema que John Williams, compositor de esta película, por cierto, adora. Pero cuando Kevin habla con él por fin aquí, al terminar, escuchamos Carol of the Bells, cantado por el coro de la iglesia. Un modo de decirnos musicalmente que nosotros como audiencia también habíamos prejuzgado al anciano sin conocerle, pensando que era malo. ¡Caso cerrado! Suenan las campanas indicando que son las 8. Kevin debe volver corriendo a casa. Tan solo tiene 1 hora para que los ladrones lleguen. Esta es la mejor parte de toda la peli. Ahora sí viene lo chido. En el mapa de Kevin vemos cada trampa reflejada y justo dónde irá. Hasta los micromachines que le dijo su padre. Maravillosa jugada. Debería estar cenando con su familia. Todos los demás están en casa con los suyos. Y él está cenando solo unos macarrones con queso precocinados.
Qué pobrecito. Un buen disparo en las pelotas, y para Marv, otro disparo en la frente. Si vemos frame a frame el disparo, veréis que la bala de perdigón que dispara Kevin está dibujada a mano. Esta peli tenía un presupuesto total de 18 millones de dólares, muy bajo para la época. Apenas tenían pasta para los efectos especiales. Sin embargo, recaudó 476 millones de dólares. ¡Su puta madre! ¿Qué ocurre? ¿Qué te pasa? Convirtiéndose en una de las pelis de comedia más taquillera de todos los tiempos. El agua que echó Kevin en las escaleras era para que se helase, formando una fina capa de hielo que trata de dar la luz del sótano y podemos ver el pop de la plancha cayendo por el conducto de la lavandería, porque para grabar esto tiraron una cámara de 136 kilos con una cuerda hacia abajo, logrando este plano. El pomo de la puerta está ardiendo a causa de los hierros al rojo vivo que dejó Kevin hace una hora. Y se puede ver una M de los McAllister en él grabada. Harry se abrasa la mano entera al cogerlo, y en lugar de soltarlo lo aferra más fuerte. Marca que se le queda grabada en la mano, la M, se puede seguir viendo en la palma de Harry en la segunda peli. Pero lo de poner la mano en la nieve después de quemártela, sé reconocer una Indiana Jones referencia cuando la veo. Descalzo y clavándose de lleno todo el clavo en los pies, pero que este clavo es de goma, así que al pisarlo simplemente desciende porque no es de verdad. En algunas escenas sí que vemos que el actor lleva pies falsos de goma, como cuando camina descalzo por la nieve para no coger una hipotermia. Insistió en no usar pies de goma para la mayoría de las escenas, así que cuando pisa los adornos y el cristal falso al entrar por la ventana, su dolor es real, y un soplete le abrasa la cabeza. Aquí, por la seguridad del actor, usaron espejos dentro de la cámara para fingir que la llama está dándole de lleno, pero en realidad está alejada de su cabeza. Cuando sale corriendo a apagar las llamas, aquí Joe Pesci lleva un casco de cerámica para evitar quemarse. Los cubos dan en el blanco de pleno, y también le hacen perder su diente de oro a Harry, que luego encuentra al padre de Kevin. Kevin llama a la policía haciéndose pasar por sus vecinos, los Murphy, pues es hacia donde los quiere llevar, alejándolos de su casa. Los enfada tanto y odian tanto al niño que olvidan por completo robar cualquier otra cosa de valor de las habitaciones por las que pasan. Harry se cae y en el suelo vemos durante un segundo a su doble de acción. ¿Quién es él? Marv logra agarrar el pie de Kevin y este le pone la tarántula de Buzz en la cara. Sí, este grito fue real del actor, y Dan Stern dijo que se inspiró en el grito de la ducha de la peli de Psicosis. Pero el grito fue grabado después, aparte en postproducción, y añadido luego aquí, ya que el actor no podía gritar. ¿Por qué de hacerlo? La araña le habría picado en la cara. Y para la tirolina vemos que Kevin ha arrancado el manillar de la bici de alguna de sus hermanas. Y en este momento se ve al enano rubio que metieron como doble de acción de Macaulay Culkin. Kevin corta la cuerda. El niño sale corriendo y vemos como Marv sigue caminando descalzo por la calle y no apoya la planta de los pies del todo a causa del dolor. Al entrar, el sótano está inundado porque, ¿recordáis? El imbécil de Marv dejó el agua de los vecinos corriendo desde hace un par de días. Referencia a Scorpion de Mortal Kombat. Yo sí. Es que sí entendí la referencia. Cuando Joe Pesci se metió en la boca el dedo de Macaulay Culkin, acabó mordiéndole tan fuerte sin querer que le dejó una marca en el dedo, dejándolo sangrando, y que Macaulay Culkin sigue conservando a día de hoy. El viejo Marley pega primero a Marv en la cabeza porque sabe que Harry tiene el dedo del niño metido en la boca, y así evita hacerle daño a Kevin. Kevin no solo ha salvado su casa, además ha evitado líos con la policía, tener que ir a comisaría, que lo interroguen y así no preocupar a sus padres. El pequeño deja la leche, las galletas, para el gordo de Santa Claus y las zanahorias para sus renos. ¿Vosotros qué dejabais de niños? Dejadlo en los comentarios. Kevin antes de dormir recoge todo el estropicio de las trampas que dejaron los ladrones, salvo la habitación de Buzz, que se le olvida. Cagaste. Kevin despierta la mañana siguiente y ya es Navidad. Baja corriendo y al llegar al salón sigue estando solo. Ve que nadie se ha comido las galletas, ni se han bebido la leche, no hay regalos, ni su familia ha regresado. Kevin se da cuenta de que Santa Claus no existe.
Los dioses del Olimpo me han abandonado. Ya no queda esperanza. Finalmente llega su madre y al ver toda la decoración puesta, que el niño ha puesto los calcetines de todos y los regalos, que ha estado solo esperándoles, enternecería a cualquiera. La perdona y la abraza porque ha echado de menos a su mamá. Hijo, ¿por qué tienen los ojos rojos? Ah, no, nada. A mí no me engañas, estaba llorando, marica. Los cabrones de su familia también regresan justo ahora y hasta Buzz y lo felicita. Thanks, Buzz. Kevin descubre al viejo Marley, fundiéndose en un abrazo con su hijo, ya reconciliados. El mismo hijo con el que hace años discutió y peleó, al que tanto miedo le daba llamar por teléfono. Solo en casa es una peli navideña, sí, porque nos recuerda cuál es el regalo más grande de todos por estas fechas. Y no es la familia, listillo, no es querernos los unos a los otros, es no ser una maldita estrella de cine infantil. Por desgracia, para nuestro querido Macaulay Culkin, Solo en casa lo catapultó a la fama como nunca, convirtiéndose en la estrella de Hollywood más joven mejor pagada de la historia, con tan solo 10 años. Y este fue el comienzo de su descenso al abismo y su pesadilla. Lo que mucha gente no sabe es que su padre era un monstruo abusador que explotaba a su hijo sin descanso. Un actor de teatro fracasado que volcó su sueño frustrado de ser actor de Hollywood en todos y cada uno de sus 7 hijos, hasta que uno de ellos lo consiguió. Y ese fue Macaulay Culkin. Empezó a actuar a los 5 años y no tardó mucho en conseguir un papel en su primera gran peli, Uncle Buck, cuyo actor protagonista, ya lo conocéis, es John Candy, el actor que hace de músico de polka en esta peli y que lleva a la madre de Kevin hasta casa. Ya aquí, este magnífico comediante canadiense supo ver el talento que tenía Macaulay y también fue el primero en darse cuenta de que el padre del niño era un monstruo que maltrataba a su hijo y lo trataba como basura. Y a día de hoy, Macaulay Culkin aún recuerda lo protector que era John Candy con él en rodaje, preocupándose por el bienestar del niño en todo momento. Tras el éxito de Solo en casa, llegaron más pelis, más papeles, Solo en casa 2, My Girl, pero Macaulay nunca elegía las pelis que hacía. Su padre era quien aceptaba los papeles por él, tenía el control absoluto y aunque el niño estuviese agotado, lo obligaba a actuar para seguir ganando más y más dinero. Con solo 10 años, Kevin había conseguido todo lo que su padre jamás habría logrado en toda su vida: ser un actor de Hollywood rico y de renombre. Así que, lleno de celos, en lugar de cuidar y proteger a su hijo, continuó explotándolo sin piedad, más y más, llegando al punto en el que Macaulay Culkin, con 12 años, solo quería parar. En 1994 llegó a hacer 4 películas en solo ese año, pero él solo quería ir a clase y tener una vida normal como cualquier chico de su edad que no tenía amigos porque no podía hacerlo. Su mejor amigo, de hecho, era Michael Jackson, porque Michael Jackson, por desgracia, también fue un niño explotado y abusado por su propio padre, que quería que sus hijos fueran estrellas de la música, creando los Jackson 5 con Michael de pequeño y sus hermanos, y luego con su carrera en solitario. Ambos compartían la misma y dolorosa historia, donde la gente veía una extraña y sospechosa relación entre la estrella del pop de 33 años y el niño de apenas 10 cuando se conocieron. Ambos encontraron una gran amistad y apoyo incondicional el uno en el otro, por no mencionar que Macaulay Culkin llegó a declarar bajo juramento que Michael Jackson jamás abusó de él ni le puso una mano encima y que siempre lo protegió, ya que era su mejor amigo en esta vida, pues era la única persona que siempre lo había entendido mejor que nadie. Pero la gente acabó harta de ver a Macaulay Culkin en tantas pelis. Sus padres se acabaron divorciando cuando él tenía 15 años, luchando por su custodia, juicio que perdió su padre. Y este perdió el control sobre la carrera de su hijo, y ahí perdió el interés y nunca más lo volvió a ver. Pero para entonces, el daño ya estaba hecho. Durante muchos años, Macaulay Culkin rechazó papeles, desapareció del foco mediático y se dedicó a hacer lo único que nunca había podido: tener una vida normal. Solo que para entonces era un niño multimillonario. Sí, a ver, lo detuvieron por posesión de drogas una vez, aunque solo le pillaron con María y unos amigos. Pero los medios aprovechaban cualquier mínima mierda sobre él para tratar de hacerlo ver como ahí va el juguete roto de Hollywood, el niño de Solo en casa adicto a la heroína. Pues esos eran los titulares que vendían.
Aunque no fuese verdad, solo era un adolescente divirtiéndose. Le destrozaron la vida por completo. Mac trató de volver a la actuación, pero no le daban más papeles. Hizo Party Monster y la crítica lo destrozó. Salió algún papel más y cuando creía estar en el buen camino, la tragedia lo golpeó de repente. Su hermana Dakota fue atropellada y asesinada por un conductor ebrio. Poco después, 2009, una noticia sobrecogía al mundo de dolor. Michael Jackson, la mayor estrella del pop de todos los tiempos, había muerto. Macaulay Culkin no solo había perdido a su hermanita, también acababa de perder al mejor y más especial amigo que había tenido nunca, la única persona que le comprendía en este planeta. Todo eso sumado lo sumió en una espiral de depresión, drogas, autodestrucción, la época más oscura de la vida del actor. Estaba completamente solo y hay fotos de esos años en las que se le podía ver visiblemente desmejorado y devastado. Su relación con Mila Kunis se fue al garete después de 7 años. Todo podría haber acabado para Macaulay Culkin, al igual que para cualquier persona que es arrastrada a un pozo tan profundo como este. Da igual que tengas todo el dinero del mundo. Este podría haber sido su final, como muchas otras grandes estrellas de Hollywood en un momento bajo, hasta que en 2019 participó en Changeland, una película que le cambió la vida por completo literalmente, pues en ella conoció a Brenda Song, la mítica actriz que todos conocimos en Hotel Dulce Hotel con Zack y Cody, y ambos se enamoraron perdidamente, pues los dos habían sido estrellas infantiles y ella le comprendía a la perfección. Y cuando Macaulay pensó que todo iría mal o que la cagaría y que ella le dejaría, Brenda a día de hoy ha seguido hasta ahora a su lado. Enterraron juntos todos esos demonios, se casaron y tuvieron un precioso hijo al que han llamado Dakota, en honor a la hermana que Macaulay perdió. Ha participado en series desde entonces, pelis, incluso en la 10ª temporada de American Horror Story con su personaje Mikey, que todo el mundo amó. Ha vuelto a la actuación y ahora es feliz, un hombre casado, con hijos y va bien. Macaulay Culkin no solo nos ha regalado algunas de las mayores películas de nuestra infancia, también nos ha dado una de las mayores lecciones. Es la prueba viviente de que no importa lo oscuro que sea el lugar en el que estás ahora mismo en tu vida, no importa la edad que tengas, no importa lo mal que te pueda ir hoy o lo horrible que sea todo y cómo te sientes, algún día terminará. Alguien que de verdad te valore tomará tu mano y te elevará, te sacará de ese oscuro agujero para abrazarte, quererte e invitarte a que por fin vivas la vida que tanto mereces a su lado, porque eso, al fin y al cabo, es la Navidad, un sentimiento, el del amor, el amor incondicional de una madre, el amor de un abuelo, el amor de un padre. No son los regalos, ni la cena. Se trata de agradecer el poder sentirnos afortunados, de poder amar y sentirnos amados, rodeados de aquellos en los que cada Navidad deseamos que nunca nos falten y que nunca vivamos una Navidad solos en casa. Y si Macaulay Culkin es un grande, dale a like y suscríbete por todo lo que pasó.